Buenos días a todos, ¿cómo están? Para mí es un gusto estar con ustedes y platicarles hoy de este tema que es bastante interesante. Al final vamos a dar un espacio de preguntas y respuestas. En este espacio, pues, vamos a resolver Pedro y yo todas sus inquietudes que vayan surgiendo de este seminario. Me gustaría que esto fuera un poco interactivo. A la par que vamos presentando, vamos a ir haciendo algunas preguntas, que espero que les salgan algunos sondeos. Nos gustaría mucho que los fueran contestando. El tema de la plática como tal es muy interesante y tengan certeza que el tiempo que están dedicando durante la siguiente hora a escucharnos va a ser muy bueno para ustedes. Se van a dar cuenta de muchas cosas que trae Stefanini Dynatrace para apoyarlos en sus negocios. Bueno, sobre todo en este tiempo que es complicado realmente, ¿no? Donde estamos confinados, donde nos estamos desenvolviendo para trabajar desde casa todos, con nuevas formas de convivir con la familia, con los amigos, con los socios de negocio, compañeros de trabajo. Realmente ha sido un momento que ha estado cambiando bastante la situación en la que todos estábamos acostumbrados, ¿no? Y que al igual que ustedes, nosotros también estamos buscando la mejor forma de trabajar y convivir y de ser mejores personas y de transformarnos en este tiempo, aprovechar este tiempo de crisis para transformarnos, ¿no? Para los que no me conocen, mi nombre es Leobardo Estrada, soy Digital Product Manager en Stefanini, especialista en productos y soluciones disruptivas, y les voy a platicar un poquito de Stefanini, algo muy corto. Stefanini es de origen brasileño, es una multinacional, tiene presencia en más de 40 países, somos una empresa sólida, con muy buenas prácticas de mercado, y bueno, pues ustedes ya, la mayoría de ustedes ya conocen mucho más de nosotros, ¿no? Contamos con un portafolio muy amplio de servicios y soluciones, y parte de esos servicios y soluciones venimos a presentarles una de nuestras alianzas estratégicas, que es Dynatrace, que ha venido a contribuir activamente en nuestro portafolio de soluciones. La plataforma Dynatrace como tal apoya a aquellos clientes y aquellos negocios que quieren tener una visión o ampliar su visión de lo que está aconteciendo al día a día en sus operaciones. Entonces, en este webinar, como ya bien comentamos anteriormente, me está acompañando Pedro Gómez, quien es arquitecto de Dynatrace, ya tiene más de 10 años de experiencia en temas de APM, y vamos a platicar una parte importante sobre cómo esta plataforma nos puede ayudar realmente a mejorar lo que son las operaciones, ¿no? Entonces, durante este tiempo vamos a platicar sobre estos temas, esperamos contribuir activamente a lo que es su negocio y ayudarlos más, ¿no? Es por eso que este webinar se llama "Ahora más que nunca las aplicaciones deben de funcionar perfectamente". Listo. Bueno, aquí quisiera iniciar haciéndoles una pregunta, ¿no? Les quiero preguntar si saben cuánto han crecido las ventas en México durante la cuarentena, ¿no? Si saben cuánto han crecido, o tendrán alguna idea de a partir de este lockdown que se dio hace 6, 7 semanas, ¿cuánto ha crecido el e-commerce en México? Bueno, en lo que van contestando, pues les voy platicando un poquito más al respecto, ¿no? Realmente estamos en un momento en el cual, por cuestiones de salud, nos estamos viendo forzados a cambiar nuestros hábitos personales y tomar mayores cuidados. Esto está haciendo que cambie la forma en que la gente se está relacionando, cambia la forma en las actividades que hacemos al día a día. Muchas empresas ya trabajan con estos servicios digitales y ya cuentan con plataformas web y mobile, donde todos estamos ofreciendo productos y servicios. Asimismo, muchas de ellas, si no es que todas, ya están pasando por una carga mucho mayor de estos accesos y solicitudes de servicios, tanto de clientes internos como de clientes externos, ¿no? Y cuando me refiero a clientes internos, me refiero a los mismos empleados, ¿no? Por otra parte, muchos clientes o muchos clientes finales no sienten la confianza de utilizar los servicios digitales y apenas están empezando a adaptarse o a utilizar estos servicios digitales.
¿Por qué? Pues simplemente porque les gustaba tener la sensación de verlo y sentirlo antes de adquirir un producto o servicio. Y esto es una de las cosas que está cambiando hoy en día con esta cuarentena, ¿no? Con este momento en el que estamos viviendo. Y bueno, ahora más que nunca estos consumidores se están viendo forzados a migrarse a plataformas digitales, a empezar a adquirir servicios, productos y servicios digitales, ¿no? Esto ha generado una gran demanda de los servicios y provoca a su vez cada vez más que las operaciones dentro de nuestras empresas tengan una mayor carga de trabajo, ¿no? Que los ambientes que tenemos disponibles para atender estas solicitudes de usuarios internos y externos sean cada vez más estresados, ¿no? Entonces, justo en este contexto en el que estamos pasando y en donde nuestros colaboradores que sustentan las operaciones ya no están trabajando desde las oficinas, sino que ahora están trabajando desde casa, y que, exceptuando aquellas operaciones donde la gente tiene que hacer cosas presenciales, obviamente respetando la sana distancia, pues nos vemos en el momento de platicarles acerca de cómo ha sido este cambio, ¿no? Cómo es que lo estamos viendo y cómo es que creemos que como Estefanini Dynatrace podemos ayudarlos a atenderlo. Bueno, como les estoy comentando, esto está trayendo grandes desafíos a la empresa, ¿no? Derivado de que todos los empleados requieren equipos portátiles, requieren accesos, ahora están trabajando de forma distribuida, y bueno, esto nos trae varios desafíos, ¿no? De entrada, hay una nueva carga de trabajo para los empleados, ¿no? Y no quiero decir que no existiera una carga intensa ya. Ya era intensa la carga de trabajo para nuestros empleados y ahora hay un volumen mucho mayor para nuestros equipos, ¿no? ¿Por qué? Porque los problemas en la operación aumentaron, porque tenemos que disponibilizar mayor acceso, mayor entrada a nuestros sistemas a todos los empleados, y obviamente tenemos que disponibilizar nuestras plataformas de e-commerce y otro tipo de plataformas para los clientes externos, ¿no? Además, las empresas necesitan empezar a mover sus servicios que antes ya eran manuales a servicios digitales o utilizar herramientas digitales que antes utilizaban o utilizaban en menor medida, y dar más opciones tanto a colaboradores como clientes para poder realizar el trabajo y poder mantener la operación, ¿no? Y esto está ocurriendo a gran velocidad, lo cual es bastante normal, justamente porque, pues, porque todo está cambiando, ¿no? Simplemente es por eso. Nuestros colaboradores y clientes ya no pueden esperar los tiempos que antes esperaban, ¿no? Cuando resolvíamos las cosas codo a codo con un compañero, trabajando todos en la misma mesa. Ahora ya no se puede esperar a que se desarrolle un proceso, que ese proceso sea aprobado, que pase pruebas integrales, que llegue a producción para liberar nuevos servicios, ¿no? En este momento tenemos que trabajar con mucha mayor agilidad y sobre todo se necesita seguir atendiendo a los clientes bien y ahora de forma más acelerada. Entonces, esto es parte de lo que ha traído más problemas a producción. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a liberar cosas mucho más rápidas y vamos a empezar a hacer todo mucho más rápido para poder llegar a un mercado que hoy en día con esta pandemia, con estos temas de COVID-19, pues también está exigiendo más de justamente los proveedores de productos y servicios. Bueno, justamente otro de los temas que estamos viendo es el tema de la colaboración remota BizDevOps, ¿no? Que es negocio, desarrollo, operaciones, ¿no? ¿Y esto por qué se está viendo afectado? Pues simplemente porque ya los colaboradores, ya todos los empleados no hablan 2 minutos porque se sentaba en la misma mesa o 2 mesas allá y podían resolver un tema o ponerse de acuerdo, ¿no? Ahora todos estamos utilizando videoconferencias, revisando si tiene tiempo disponible
para que te atienda 5 minutos en la siguiente media hora o en la siguiente hora. Entonces, es todo este tema de ya empezar a utilizar otros medios digitales para generar esta sinergia, para justamente entregar a los clientes finales, ¿no? Para que puedan entregar a sus clientes finales. Su equipo de trabajo realmente se está viendo estresado en este sentido, pues, pues por todo lo que está sucediendo. Y hay una barrera aún más interesante o una barrera que justamente antes de que llegara a este tema, pues no se previó, ¿no? Y es justamente el acceso a la información que necesitan nuestros empleados y colaboradores, pues para trabajar en su día a día. Estas herramientas y plataformas que antes no tenían y que hoy están empezando a tener acceso, o que estamos disponibilizando para que tengan acceso a toda esta información que requieren para que puedan hacer su trabajo. Entonces, eso aunado con la disminución de la comunicación o la dificultad de intercambio de información que se está dando justamente por estar de forma distribuida, pues realmente es un proceso de adaptación en la que se está trabajando en la mayoría de las empresas y pues estamos aprendiendo a trabajar en esa forma remota, ¿no? Entonces, aquí me gustaría comentarles que Stefanini puede ayudar justamente a descubrir estos problemas y sobre todo a resolver los problemas de forma ágil para sus colaboradores, ¿no? Para su empresa, para que podamos trabajar para su empresa. Otro de los temas que justamente están ocurriendo en este momento es que este momento también se ha convertido en un momento de reinvención y de innovación para la empresa, ¿no? Para el negocio. Para que todos nuestros empleados puedan aprovechar este momento de reinvención y mantengan la innovación, debemos de proveerles de herramientas que además de que faciliten sus labores y puedan ayudarlos a atender mejor a los clientes, también les permita destinar tiempo y atención a la innovación, a esta innovación que es necesaria justo en este momento. Ahora, eso pues está trayendo grandes desafíos. Los desafíos que tenemos enfrente durante esta cuarentena y donde no nos queda claro cuándo puede terminar dicha cuarentena. Son desafíos que implican un distanciamiento social y cambios en el comportamiento del consumo de las personas, así como el uso de las plataformas digitales. Y realmente sobre eso es de lo que queremos empezar a platicar mucho más a fondo y de lo que les vamos a enseñar más adelante. Bueno, las empresas son las que están sintiendo hoy más esta situación en la entrega de sus productos y servicios, en su día a día, en su forma de resolver los problemas que van aconteciendo. Entonces, gran parte de eso tiene que ver con la complejidad de las aplicaciones. ¿Y por qué es esto? Pues justamente en este momento de cambio hay más complejidad porque estamos agregando más lenguajes, estamos agregando más plataformas, estamos mirando cómo migrar a cloud, estamos viendo cómo cambiar de un data center que me cuesta tanto a un data center que me puede costar menos en la nube, estar conectando microservicios, servicios de otros proveedores, pues para lograr hacer una entrega mejor, ¿no? Entonces, todos estos cambios, toda esta inclusión y cambios acelerados van haciendo que las áreas de TI vayan creciendo, pero también hacen que los problemas de las áreas de TI crezcan, ¿no? Y justamente es donde creemos que podemos ayudarlos a hacer que estos problemas que están hoy en crecimiento por esta expansión que van a tener toda esta transformación digital, pues es donde podemos entrar y apoyarlos a resolver todos estos problemas, ¿no? A lo que voy con todo esto es que muchas capas, hay muchas capas de diferentes tecnologías, muchas herramientas que van llegando, información fragmentada que se va condensando, y lo cual genera grandes interrogantes para los equipos de negocio, de TI, de operaciones. Por ejemplo, ¿por qué mi factor de conversión es tan bajo? ¿O por qué han dejado el carrito de compra a la mitad? ¿O por qué qué usuarios están viendo afectados por un problema de infraestructura? ¿O por qué, aunque he incrementado mi infraestructura, pues sigo teniendo lentitud en las aplicaciones? ¿O qué componente de esas aplicaciones es lo que está alentando mi entrega digital, ¿no? Y algunas otras, ¿no? ¿Cómo está mi cloud o mi data center
o cómo va mi migración a la nube, muchísimas preguntas que se puede hacer el equipo tanto de negocio, TI, DevOps. Pero bueno, parte de eso, parte de este desafío es justamente cómo vamos a trabajar con esa información fragmentada, ya que hoy en día toda esa información que está fragmentada imposibilita el poder obtener respuestas a las interrogantes que les hice anteriormente, ¿no? Entonces, cuando existe un problema en la operación, regularmente pues tenemos que hablarle a un conjunto de empleados, colaboradores, y buscar entender qué es lo que está ocurriendo en la operación, y ese tiempo muchas veces no es corto. Posiblemente sea corto hacer un workaround, apagar unos servicios que ya sabemos que son los que están lentos, reiniciar algún servidor y con eso salimos del hoyo, ¿no? Pero realmente el encontrar la causa raíz de los problemas, el poder resolver los temas de raíz, pues involucra un esfuerzo considerable hoy en día. Esto aún puede ser todavía más fuerte, por ejemplo, cuando tenemos problemas en la noche, ¿no? Donde tenemos que, a pesar de que haya guardias y ese tipo de cosas, pues despertar a las personas, buscar cómo solucionar un problema, o tal vez que pasen días o pasen horas para encontrar el origen del problema, ¿no? Y ese origen del problema, pues hay que resolverlo, pues justamente para mejorar la calidad de esa entrega digital, porque hoy en día la comparación que están haciendo nuestros clientes entre las entregas digitales, pues es que a veces un producto puede estar más caro en algún lugar o un servicio puede ser más caro en algún lugar, pero su entrega digital es muy buena, ¿no? Entonces prefieren pagar ese sobrecosto por una entrega digital muy buena que pagar algo muy barato que no se está entregando correctamente. Y a lo mejor no es el producto o el servicio el que no se está entregando correctamente, ¿no? Es la plataforma donde se solicita, pero eso da una muy mala imagen y son las cosas que tenemos que empezar a cambiar, ¿no? Aquí les dejo una lámina de Darwin, de uno de los pensamientos de Charles Darwin, donde nos dice que las especies que sobreviven no son las más fuertes ni las más rápidas, ni siquiera las más inteligentes, sino aquellas que se adaptan mejor al cambio, ¿no? Y con esto le quiero decir que este tiempo de tardarnos tanto en resolver los problemas, en ocupar tiempo, en atender la operación o atender problemas de operación, pues ya no debe existir más, ¿no? El negocio debe funcionar a la velocidad de la innovación y cambiar estos tiempos de días y horas a minutos y liberar el espacio, el tiempo de los recursos para poder actuar en beneficio de la empresa. Entonces, esto significa acelerar la innovación de su empresa. Con esto, debemos de entender que el tiempo que gasta su equipo en encontrar un problema es el mismo tiempo que frena su innovación digital. Bueno, espero que ese mensaje les sea muy útil. En esta lámina me gustaría enfatizar algunos aspectos. Esto es una publicación que hizo Forbes la semana pasada, el 29 de abril. Es bastante reciente, fue el jueves, creo, de la semana pasada, fue el viernes de la semana pasada. Y nos habla un poco acerca sobre temas muy importantes. Al inicio les preguntaba si sabían cuánto había crecido las ventas en línea, el e-commerce en México, desde que empezó la cuarentena, desde que empezó este lockdown. Bueno, pues miren, ha crecido más del 500%, ¿no? Realmente de toda Latinoamérica, México ha sido el país que ha tenido más integración con comercio electrónico en toda la región, ¿no? Y esto pues se suma a algunos datos interesantes que yo creo que tienen que empezar a visualizar dentro de sus empresas y cómo estamos haciendo las entregas digitales de lo que se está ofreciendo al día a día. Parte importante de este estudio que realizó Kantar World Panel, es que el 24% de los compradores son compradores nuevos. Entonces, no solamente es que se haya incrementado las ventas en línea del sector que ya se tenía, que ya estaban utilizando estos medios digitales. Realmente ha habido un incremento hasta el momento del 24%, impulsado obviamente
por temas de que me traigan mis productos a casa, de no salir, de todo este cambio del comportamiento, pero gran parte importante de lo que podemos también observar en este reporte que les estoy mostrando es que el nivel de conversión que estamos viendo hoy en día a partir de hace 6, 7 semanas es de más de un 500%, o sea, se ha aumentado más de 5 veces lo que ya se compraba en línea, pero esto solo se refiere a temas de conversión, o sea, son compras. No estamos hablando del tráfico en la red, no estamos hablando de la métrica donde una persona está cotizando en diferentes plataformas para adquirir un bien o un servicio. Entonces, un cliente, esa parte no la estamos midiendo ahorita en este reporte, pero es algo que está aumentando también brutalmente, ¿no? Son números que hoy las empresas pues ya no se pueden dar este lujo de no preocuparse por su plataforma, ¿no? De no hacer crecer esta plataforma. Entonces, quisiera dejarles en este momento otro mensaje. Es el momento de invertir en fortalecer nuestras plataformas digitales, que son el punto de entrada para incrementar la productividad de nuestras operaciones. Y cuando hablo de fortalecer las plataformas digitales, no me refiero a comprar más fierros o o hacer más grande mi data center o ampliar mi ancho de banda. Realmente me refiero a poner a trabajar a Stefanini y a Dynatrace en beneficio de su negocio, ¿no? Bueno, antes de continuar, me gustaría recordarles que pueden ir escribiendo sus preguntas y al final les vamos a ir dando respuesta de esta presentación. En este momento me gustaría platicarles, o más bien le voy a pedir a Pedro Gómez, que me acompaña en este webinar, que me ayude a platicarles un poquito más de cómo conseguimos hacer esta entrega a todos ustedes, ¿no? Cómo conseguimos, como Stefanini y Dynatrace, ayudarles a que mejoren todos estos temas de su operación. Pedro, ¿me ayudas, por favor? Claro que sí. Hola, Leobardo. ¿Me escuchas bien? Sí, perfecto. Ah, perfecto. Muy bien. Espero ya también estén viendo mi pantalla. ¿Me puedes confirmar? Estamos viendo la demo. Perfecto. Entonces, vamos a continuar con el tema que nos estaba comentando Leobardo. Justo en este punto, pues ya queremos conversarles sobre qué es Dynatrace y cómo Dynatrace les puede ayudar a obtener pues, el valor que la tecnología que hoy tienen ya disponible para el uso de sus clientes, de sus empleados a través de estos canales digitales, cumplan el objetivo de negocio. Básicamente lo que hace Dynatrace es una plataforma todo en uno de inteligencia de software que les va a ayudar a automatizar en gran parte todo lo que tiene que ver con el monitoreo y la optimización de la experiencia digital de sus usuarios a través de estos canales digitales. Y esa experiencia digital de los usuarios pues comienza con poder percibir lo que hacen esos usuarios desde sus browsers, desde sus móviles. Lo que les estoy mostrando acá es que podemos con Dynatrace hacer el monitoreo, la medición de lo que hacen los usuarios de cada una de las sesiones, qué usuarios se conectan, permítame, qué usuarios se conectan, cuánto tiempo están invirtiendo al utilizar nuestra aplicación, están recibiendo una experiencia de usuario satisfactoria o no, qué tipo de browser, qué tipo de dispositivo están usando para interactuar con nuestra aplicación, desde dónde se conectan, qué Internet Service Provider usan allá en su casa mientras interactúan con nuestra aplicación, ¿cierto? Todas estas características que me ayudan a entender mejor a mi usuario. Pero Dynatrace no solamente me permite monitorear todas las sesiones de los usuarios a este nivel, sino también en mi aplicación está pasando el pulso del negocio. Yo por allí puedo también tener qué tipo de cliente es, tenemos algún nivel de cliente, Gold, Silver, está recibiendo alguna oferta especial que la hayamos lanzado, puedo medir entonces mi campaña de marketing de si está llegando a todos mis clientes, de si estos clientes están luego comprando o hasta dónde llegan. Podemos tomar métricas de cuánto está haciendo la compra de esas personas en este momento en su carrito. Entonces le estamos tomando el pulso al negocio
en tiempo real. Podemos saber para cada sesión de usuario qué paso siguió. Dio clic aquí, entró por esta opción, tuvo que hacer una búsqueda, le llegó la respuesta, escogió uno de los elementos, agregó al carrito. ¿Qué fue lo que hizo durante todos esos pasos de lo que hizo nuestra sesión? Que es súper importante. Miren que midiendo cada uno de estos pasos podemos saber no solo el tiempo que tuvo que esperar ese usuario allá en su casa, en su browser, sino también qué tipo de satisfacción obtuvo. Esto basado en un índice internacional llamado Apdex que medimos para cada interacción con el usuario. Saber si está siendo satisfactorio, si está frustrado, si está apenas tolerando la experiencia que está recibiendo en nuestra aplicación. ¿Y qué mejor forma de saber lo que el usuario percibe allá en su dispositivo que pudiendo hacer un replay de la sesión de lo que el usuario hizo mientras estuvo en nuestro sitio? Poder allí entonces identificar si el usuario tuvo problemas, si tuvo lentitudes, si pensó que esto era un botón y le dio clic, clic, clic varias veces y se frustró por eso. Todos este tipo de interacciones de usabilidad también las vamos a poder tener en Dynatrace, pero lo que nos va a brindar una información muy a detalle de lo que el usuario vive al consumir nuestros servicios digitales. Esto lo hacemos para cada sesión de usuario desde sus dispositivos, pero por supuesto a nuestros directivos, a nuestro personal de TI, de hecho, el poder tener que buscar o el tener que buscar en cada una de las sesiones es algo un poco costoso en tiempo. Entonces con Dynatrace podemos también brindarle tableros de control con toda esta información sumarizada que le permita a los clientes revisar la información de cómo ha sido la evolución de las compras que han hecho mis clientes a través de Internet, cuánto estoy en este momento y comparado con la semana anterior o con hace 2 horas o con el mes anterior, recibiendo a través de mis canales digitales, cuáles son esas ubicaciones desde donde provienen mis usuarios y donde estoy recibiendo mayor revenue, dependiendo también del tipo de estatus de mi cliente, cuáles son los clientes más fieles, inclusive como ya los tengo identificados, nombre y apellido, pues puedo saber también cuáles son los clientes más importantes para mí. De pronto darles prioridad si están teniendo problemas. Otros tipos de tableros de control que podemos brindar quizás para alguien de marketing, para alguien del negocio, que le interese saber cómo nuestro flujo que le permitimos a través de la aplicación a nuestros usuarios está funcionando. Cuántos usuarios están llegando a la página principal, cuántos de ellos hacen las consultas, cuántos agregan al carrito, cuántos entran a loguearse y luego realizan el pago. Entonces ver este tipo de funnel y no solamente saber cuántos se me van quedando en el camino, pues, sino saber las causas raíz. Estos pasos están siendo costosos para mi usuario, cuánto tienen que esperar cada uno de ellos por la respuesta cuando está haciendo la búsqueda o cuando se está logueando ya para pagarme o cuando finalmente está validando la tarjeta de crédito. ¿Cuántos de esos pasos están afectados por errores en mis aplicaciones o en la red, en algún punto de mi infraestructura para darle este servicio a mi cliente? Y esos que abandonan técnicos o más ejecutivos, como los quiera, dependiendo del rol. En este tablero de ejemplo que les muestro, es simplemente un pequeño ejemplo de cómo en Dynatrace podemos unir las diferentes capas de lo que puede afectar una experiencia digital del usuario. Desde la misma infraestructura, cómo está mi red, cómo están mis recursos en la nube. Si estoy consumiendo ya algunos recursos, me los llevé a una nube, a múltiples nubes. Tengo contenedores, microservicios, cómo está la arquitectura como tal de mis aplicaciones, de mis servicios, cómo están mis bases de datos, cómo están mis servidores virtuales en mi data center o en la nube, cómo se está comportando la aplicación, tiempos de respuesta, fallos, etcétera. Están los usuarios llegando hasta los pasos que yo quiero. Entonces, podemos tener la información sumarizada también para dar respuestas, ¿cierto? Para tomar decisiones
informadas. Por supuesto, por debajo de todo esto, no son solamente métricas y no son solamente sesiones de usuario lo que tenemos en Dynatrace. Tenemos también todo el monitoreo de lo que pasa atrás en nuestra infraestructura tecnológica para atender esas transacciones. Lo que están viendo acá es un mapa de dependencias en tiempo real que realiza nuestro Dynatrace, nuestra plataforma, en el que está mezclando y sabe las aplicaciones, en qué servicios se soportan, ellos en qué infraestructura se soportan a nivel de procesos, de host, inclusive en los data centers, está en la nube, está on-premise. Y cada componente en cada una de las capas, cómo se relaciona con otros para atender esas peticiones. Esta información es muy, muy clave, porque es lo que luego nos va a permitir entender si hay algo que está afectando mi aplicación, como se ve por acá en rojo, es que yo pueda saber rápidamente qué componente de todo lo que tengo corriendo en mi infraestructura está afectando esa experiencia de usuario. Esto lo hace Dynatrace de forma automática, con un descubrimiento automático. Ahora, ¿para qué usa toda esta información? No nos va a obligar a que nuestros recursos de tecnología tengan que estar mirando tableros todo el tiempo y analizando qué pasó en la red, qué pasó en los servidores o qué pasó en mis servidores de aplicación que tengo en la nube, etc. No, la idea es que Dynatrace está apoyado en un motor de inteligencia artificial llamado Davis, que él es el que está entendiendo el comportamiento normal de toda esa infraestructura donde esté, y cuando hay alguna anomalía, él hace una investigación, que en principio lo que nos quiere arrojar es el impacto para el negocio. ¿Qué usuarios están impactados? Finalmente estamos viendo todas las sesiones de usuario. Si ocurre un problema, puedo saber cuáles son esas sesiones de usuario impactadas, qué usuarios se han visto impactados, qué estaban haciendo esos usuarios cuando tuvieron el problema de lentitud o que les empezó a salir un error, en qué aplicación estaban cargando qué página o le habían hecho en qué botón, qué hicieron mis usuarios y por qué percibieron un problema. Así puedo optimizar pues rápidamente mi flujo. Finalmente puedo contactar a estos clientes, puedo elaborar estrategias para mejorar su experiencia de usuario de lo que ya pasó. Ahora, no solamente se queda allí Dynatrace, sino con todo ese conocimiento de lo que hay detrás para atender esas sesiones de usuario, él puede elaborar un análisis causa-raíz muy preciso, porque tiene las relaciones de los componentes. Entonces, no es solamente una correlación en el tiempo de si por aquí subieron mis tiempos de respuesta, tiene que ver quizás con que por acá mis clientes empezaron a entrar por un Firefox. No, no es ese tipo de correlación, esto es una causación lo que nosotros hacemos. Y es porque entendemos las relaciones que hay entre todos los componentes de todas las capas de lo que puede afectar la experiencia de mi usuario. Y eso le permite a Dynatrace entender que todas estas personas que estaban haciendo todas estas acciones de usuario tenían en común que consumían por allá un servicio web y que él se está viendo afectado por una saturación de CPU a nivel de infraestructura. Y de hecho aquí decimos que esto es una visión DevOps porque también estamos integrando eventos de nuestro flujo de despliegue. Comentaba Leobardo, cada vez más rápido tenemos que sacar al mercado nuevas funcionalidades para llegar de una forma diferencial a nuestros clientes. Bueno, esos despliegues también pueden aparecer acá en Dynatrace y nuestro motor de inteligencia artificial puede detectar que un problema de saturación de CPU fue causado por un despliegue que ocurrió y aquí podemos saber en qué herramienta, cuál fue el dispositivo o cuál fue el artefacto que se modificó y cuál es la persona encargada de este tipo de cosas. Un resumen pequeño de lo que hace Dynatrace. Ahora, ¿cómo lo hace? La principal fuente de información para Dynatrace es un agente. Ahora, todo eso que les mostré se ve muy bonito, pero no es necesario invertir ahora cantidades muy grandes de horas de personas monitoreando aquí, instalando un agente en infraestructura, instalando un agente o modificando código. Eso no ocurre con Dynatrace. Con Dynatrace le apostamos a la automatización y la automatización empieza desde el despliegue. Entonces, nosotros lo hacemos con un agente único. Ya no tienes que instalar un agente para ver la infraestructura o un agente por cada tipo de tecnología de lo que quieras monitorear. Eso es un agente único que lo montas en el servidor y él va a levantar toda la información desde la infraestructura, los procesos, los servicios que están corriendo allí. Inclusive si esos servicios atienden peticiones de usuario, él se mete en esas respuestas que van hasta el browser de los usuarios
y nos traen todo lo que vimos, desde la experiencia de usuario hasta los servicios y toda la información de la infraestructura. Entonces allí él nos va a entregar información de la topología, cómo son esas relaciones, ¿cierto? A nivel de código también se puede meter en los servicios que atienden las peticiones de nuestros clientes. Él va a poder hacer trazas, perseguir transacciones y saber por dónde pasan. Es así como encuentra causa raíz. Vamos a ver métricas, que vimos algo de ello. Podemos monitorear también logs. El mismo agente lo hace. Es decir, que no tenemos que conseguir otra herramienta separada para tener ahora versiones dispersas de la verdad. Ve las conductas de los usuarios y puede ver metadatos, datos que decoran a mis componentes. Toda esta información de una muy buena granularidad finalmente sube y se le da un contexto. Ese contexto es ese mapa de dependencias que vimos, lo llamamos Smartscape. Le damos otro contexto un poco más vertical, que es por dónde pasa una transacción cuando el usuario le da clic o el usuario hace alguna acción. Entonces, ese contexto es finalmente lo que hace el cerebro de nuestra inteligencia artificial. Nuestro motor Davis es entonces quien se encarga de analizar esa información. No requerimos que sea la operación de TI la que configure los umbrales, no. Es Davis, nuestro motor, el que encuentra el comportamiento normal y ante anomalías comienza los flujos automáticos de identificación de causa raíz y de notificación para que los flujos sean mucho más rápidos. Bien, el objetivo entonces es poder hacer que nuestro personal de TI ya no se enfoque en el bit y el byte, en mover tuercas y tornillos para un monitoreo disperso, sino en hacer la cosa mucho más automática para que puedan enfocarse en la innovación. Aquí paro el PowerPoint y voy a pasar a mostrarles un poco sobre la misma solución. Quiero mostrarles ya sobre la herramienta en vivo. Deben estar viendo en este momento mi pantalla. Estamos viendo mi browser. Aquí lo maximizo para que se vea un poco mejor. Como les mostraba, cuando ustedes ingresan a Dynatrace, van a encontrar, dependiendo de su rol, los tableros de control que sean definidos para su nivel pues, de curiosidad o responsabilidad. Entonces les mostraba, puede ser métricas del negocio, cuánto estamos recibiendo, cómo estábamos recibiendo respecto revenue, cómo estaba nuestro revenue respecto a la semana pasada, cómo ha sido la evolución de nuestro revenue a través de nuestros canales digitales, desde dónde lo hacen nuestros usuarios, cuáles son nuestros usuarios por los que más nos han comprado. Probablemente luego esta información sea muy útil para lanzar campañas con ellos. Otro ejemplo que les había mostrado, cómo entender el flujo, el túnel de visita de mis usuarios. Mi proceso de negocio lo puedo pintar aquí mismo y saber cuántos usuarios están quedando en el camino y luego conocer esos abandonos. ¿A qué se deben? ¿Es por tiempos de respuesta? ¿Fue por errores? ¿De pronto por algo de usabilidad? Ya vimos que inclusive podemos ver la experiencia de lo que hizo el usuario en cada sesión. Podemos ir hasta allá. Otro ejemplo por acá. Un dashboard ejecutivo que les había mostrado. Tiene de todo un poco como para un NOC, donde podemos estar simplemente en resumen viendo todos mis servicios, todos mis procesos, todos mis servidores, todas mis bases de datos, o ya la información específica de cómo está mi aplicación, cómo está la experiencia de los usuarios mientras la consumen, o cómo está mi infraestructura en la nube, on-premise, etc. La ventaja acá es que va a llegar todo a un solo punto. No van a tener versiones dispersas de la verdad, que finalmente si hay algún problema para un usuario, tienen que hacer estas salas de guerra donde cada uno con su propia plataforma tiene una versión y dicen, no, mi base de datos está bien, mi red está bien, mi servidor está bien. Los logs, miremos los logs. No, y que cada uno diga una cosa diferente mientras el usuario sufre y se pierde prestigio de la compañía. La idea es que todo llegue a un solo punto y que no necesariamente sean ustedes o el área de TI quien lo analice, sino que haya un motor de inteligencia artificial haciéndolo por ustedes. Entonces, quiero empezarles a mostrar un poco la información de arriba abajo, desde la misma experiencia de los usuarios. Voy a ampliar un poco esto para que sea mucho mejor. Dynatrace le apuesta a la automatización y parte de eso es que no se tengan que empezar a crear muchos tableros de control donde, digamos, se demore o se extienda semanas el sacarle el jugo a este tipo de soluciones. Dynatrace tiene tableros de control de una vez automáticos con información
que por la experiencia y por los estándares de industria se sabe que son requeridos para este tipo de información. Entonces, este tablero de control viene para cada aplicación web que ustedes tengan o móvil. Entonces, les va a dar la información de mis usuarios, cómo están evolucionando las últimas 24 horas, cuántos usuarios nuevos o cuántos usuarios que retornan están llegando a consumir mis servicios. Son usuarios reales o usuarios sintéticos, porque ya vamos a ver que también podemos usar también robots para hacer pruebas. ¿Desde dónde se están conectando mis usuarios a consumir mis servicios? ¿Cuántas sesiones activas? ¿Cuántos usuarios hay activos en este momento por cada ubicación geográfica? Puedo saber también cuántas sesiones están haciendo mis usuarios. Cuando se conectan a mi aplicación, bueno, cuántas sesiones están abriendo, cuántas acciones por sesión realizan en mi aplicación y qué tiempos de respuesta están recibiendo. Puedo saber en qué horarios del día mis usuarios prefieren conectarse con mi aplicación. De 9 a 10 de la mañana están mucho más activos mis usuarios y de hecho también inician trabajos con la aplicación a esas horas. ¿Cuáles son esas acciones de usuario por donde empiezan a usar la aplicación? O sea, ¿cómo llegan a mi aplicación o cómo salen cuando ya abandonan mi aplicación? ¿Por dónde es que más salen? Aquí vemos, por ejemplo, en el último paso, en la validación de la tarjeta de crédito, están abandonando muchas sesiones. Información general, pues, que nos ayuda a tomar decisiones informadas. También podemos tener métricas sobre metas de conversión. Y es que yo puedo, en el flujo de proceso que tengo disponibilizado a través de mi aplicación, definir qué puntos me interesa conocer si mis clientes están llegando allí. Acá tenemos uno solo, ¿cuántos llegan finalmente a la validación de la tarjeta de crédito? El 50% de mis clientes llegan a comprar. Pero ya vemos también que allí están abandonando pues la mayoría, ¿no? Ahora, además de la usabilidad, pues por supuesto también estamos midiendo el rendimiento. Entonces, a nivel de rendimiento, ¿cuáles son los browsers que prefieren usar mis usuarios? ¿Se conectan más por móvil? ¿Se conectan más por su desktop? ¿Y cuáles son esos browsers que más utilizan? ¿Desde qué ubicaciones se conectan más mis usuarios? ¿Cuál es en general la experiencia que están recibiendo de tantas transacciones que estamos recibiendo? ¿Qué tiempos de respuesta le estamos brindando a la mediana de mi población, al 10% de los que perciben más lentitud? ¿Quiénes están sufriendo peores tiempos de respuesta? Dynatrace va a darles un indicador único. O sea, aquí tenemos soporte en muchas métricas alrededor de la experiencia de usuario, pero podemos darles un indicador único sobre el cual se puede medir. De hecho, tenemos un cliente muy importante a nivel de telecomunicaciones que lleva esta métrica del Apdex, que es cuál es la experiencia de mis usuarios, si están recibiendo una experiencia satisfactoria o tolerable o frustrante. Este es el indicador único que de hecho se llevan a la directiva, al negocio mismo, y sobre el cual miden a los dueños del negocio para saber si está evolucionando o no, o está empeorando esa experiencia que damos a los usuarios. Finalmente es el usuario el juez. Entonces, ¿por qué no pues, tomar una medida única de esa experiencia del usuario? Sobre este análisis también hacemos todo el seguimiento a nivel histórico y de qué lo puede afectar. Son los tiempos de respuesta que reciben mis usuarios, o de pronto son los errores que están recibiendo mis usuarios. Esos errores pueden ser al acceder a mis recursos o a recursos de terceros. Pueden ser errores simplemente que no cargan algunos componentes. Entrar aquí al detalle, lo que nos permite es no solamente medir la experiencia real de mis usuarios, sino podemos con Dynatrace en un solo punto medir cómo les está yendo a mis usuarios, pero ahora voy a configurar unos robots que simulen ser usuarios. Esto con el fin de probar la aplicación inclusive cuando no haya usuarios reales. ¿Qué pasa a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana? Después de que hacemos un deploy de una siguiente funcionalidad
que creemos que va a tener éxito, necesitamos de alguna forma validar que está funcionando. Estos robots pues sirven bastante bien para este objetivo. Nos ayuda a tomar una serie de pasos y él luego los va a replicar desde varios puntos a nivel mundial y nos va a decir si está encontrando problemas, si está encontrando tiempos altos de respuesta, si está encontrando de pronto algún error. Y luego podemos entrar al detalle de ver cómo está haciendo la distribución de tiempos en cada punto. Es porque la red de ese lado, donde está el robot, está fallando, digamos, los tiempos son altos de conexión o son tiempos más bien de mi servidor cuando lo está atendiendo. O al final cuando da la respuesta, poder saber si es la imagen la que está muy larga y está costándole demasiado tiempo al browser cargarla. Todo este tipo de información la podemos tener también a través de estos sintéticos. Finalmente, entonces, lo que les he mostrado es el cómo medimos la experiencia digital de los usuarios. De forma general, a nivel de su comportamiento, qué hacen los usuarios, cómo lo hacen dentro de la aplicación y qué tiempos de respuesta y qué errores se están enfrentando ellos mientras la usan. ¿De dónde viene toda esta información? Finalmente, esa información viene del monitoreo de las sesiones como tal. Cada una de las sesiones de los usuarios está siendo monitoreada. Puedo verlo a través del tiempo, cuántas sesiones estoy recibiendo en mis últimas 24 horas, como está allí. O puedo empezar a ver por ubicación. Estamos capturando la ubicación de cada uno, pues podemos saber cada uno de estos usuarios desde dónde se conecta, digamos desde qué ciudad, desde qué provincia, qué browsers utilizan mis usuarios que prefieren conectarse conmigo. Usan el 60% usa Chrome, Chrome 56, la mayoría de ellos, así que las pruebas de mi software probablemente debería enfocarlas en Chrome, que es la mayoría de mis usuarios reales. Entonces aquí tengo un montón de información sobre la cual puedo empezar a hacer filtros y puedo empezar a mirar mis usuarios se conectan a través de qué servidor de internet. Quizás tenga que ver más por allí el problema que mi servidor como tal. Bueno, aquí estamos filtrando sesiones de usuario. Esas sesiones de usuario, como les había mostrado en un principio, lo que me permiten es llegar a ver cada una de las veces que el usuario conversó con mi aplicación. Desde dónde lo hizo, quién hizo esas sesiones y bueno, cada una de las sesiones, cuándo lo realizó, cuánto duró dentro de la sesión y puedo entrar a cada una de esas sesiones y ahora saber desde dónde lo hizo, qué Internet Service Provider lo hizo, estuvo frustrada o no esta persona, en este caso tuvo una experiencia frustrante, los datos de mi negocio que me interesa empezar a capturar y sobre ello tener analítica como ya vimos. Y por supuesto, cada uno de los pasos de lo que el usuario hizo en esa sesión y qué lo llevó a encontrar problemas. Realmente por cada uno de esos pasos que yo puedo ver acá, de hecho, en una reproducción, simplemente le di play y mis manos están arriba, toda la evolución, lo que vean allí es lo que el usuario de verdad hizo en su browser mientras estaba conectado en su casa interactuando con nosotros. Entonces podemos saber allí si el usuario recibió tiempos altos de respuesta o si el usuario recibió algún error. Puedo navegar por esta reproducción del usuario, allí me lo va corriendo y miren que en algunos puntos donde hay errores, él me va a mostrar en qué puntos encontró el usuario error allí. Por ejemplo, el dígito, miren que le salió un error, debería salirle un resumen y el usuario le salió por aquí un error, un código. Y eso hizo que él diera clic varias veces, lo que le causó lo que llamamos un rage click, una frustración, básicamente, un clic de furia. Entonces, todo este detalle de cuándo los clientes encuentran problemas, en qué puntos, está quedando allí, lo podemos explotar, podemos saber cuáles de esas acciones de usuario fueron impactadas por problemas. Aquí, por ejemplo, nos va a decir, mira, la validación de tarjeta de crédito se le demoró 1.22 segundos y fue frustrante para él. De ese tiempo que le tomó en su browser, ¿cuánto tiempo fue mi servidor? Porque lo primero que nos preguntamos es el qué pasó. Ya lo tenemos identificado, tuvo un error en la validación de tarjeta de crédito, pero la segunda pregunta es el por qué. Y lo primero que empezamos a tratar de identificar es el servidor, es la red, ¿qué puede ser? Aquí ya nos empieza a decir, mira, es el servidor. ¿Por qué? Aquí está todo el detalle de lo que está
ocurriendo en el browser del usuario mientras tuvo que esperar todo ese tiempo. Aquí esperó 1.44 segundos por una respuesta y por acá le arrojó un error que finalmente es el que vimos en pantalla y que está todo el detalle de este error. Ahora, si yo quiero saber qué pasó en mi servidor, también puedo darle clic acá y ahora me va a mostrar qué pasó en esa misma transacción que estoy viendo en el browser, ahora qué pasó en mi servidor. Esto es lo que llamamos un PurePath, que es un seguimiento ahora de cada transacción en mis servidores. Cuando entró la transacción, ¿qué pasó en mi servidor web? Él tuvo que llamar a mi servidor de aplicaciones, que él se alimenta de un web service, y así todos los llamados, cuánto se demoró en cada una de las capas, si tuvo que ir a la base de datos, cuánto se demoró allá, todo ese detalle también lo tenemos. ¿Vale? Entonces, podemos pegar ese mundo de lo que viven mis usuarios con la causa, el por qué en mis servidores, qué componentes son los que están afectando esa experiencia de usuario. Y es que a este nivel que estamos viendo, ya pasamos de ver la capa, digamos, de aplicación, ahora a ver la capa de servicios, que es ahora sí mis servidores que estén en la nube o on-premise, cómo atienden esas transacciones de mis usuarios. Dynatrace siempre nos está dando respuestas, no solamente datos. Aquí nos está diciendo, de todo esto que estás viendo, los puntos de interés serían este señor, este API que es el de Bookings, que tiene un consumo de recursos de aumento del 23% y está teniendo tiempos de 2.17 segundos. Ahora, mi servicio en general, qué aplicaciones lo consumen, a qué servicios consume, toda esa información y el histórico del comportamiento, de cómo están los tiempos de respuesta de mis servicios, la cantidad de transacciones que ha atendido, cuando hay picos para la mediana de mi población o para aquellos usuarios que más están sufriendo lentitudes, lo podemos saber y podemos llegar, como les mostré, al detalle del código en la aplicación, de si tiene que hacer llamados externos, si tiene que hacer llamados a la base de datos, al core, en dónde está invirtiendo la mayor parte del tiempo. Me lo va diciendo allí con un par de clics. Debajo de esta capa de los servicios, él también está monitoreando a nivel de proceso de sistema operativo. Esto es muy importante porque no solamente estamos midiendo los tiempos de respuesta si encuentra errores el usuario, sino a nivel de sistema operativo, ese proceso que lo atendió, cómo estuvo consumiendo los recursos. En este caso, esto es un PHP y está consumiendo unos recursos de CPU, de memoria, de hilos, de I/O, que son recursos importantes y que en algún momento eso puede afectar la experiencia del usuario. Entonces Dynatrace también monitorea a nivel de proceso de sistema operativo, inclusive él pues, nos está midiendo la disponibilidad del proceso, consumo de recursos y también empieza a darnos los logs de los procesos. Esto es muy, muy importante también porque muchas veces el desarrollador mismo ha escrito en los logs cuando ocurren algunos comportamientos a revisar. Entonces con Dynatrace podemos revisar el log sin tener que ir a pedirle a nadie que nos dé los logs porque la infraestructura la controla un tercero, no. Nos llega aquí directamente y de hecho podemos decirle a nuestro motor de inteligencia artificial que busque estas ocurrencias de error y que ahora nos avise cuando ocurran. Ya ni siquiera tengo que venir a entrar al archivo a revisar cuando ocurren problemas, sino que le digo a Dynatrace, búscame esta misma ocurrencia y ahora avísame. Es súper poderoso. Ahora, sobre estos procesos, más abajo, la capa que sigue sería la capa de los servidores, en la que también estamos tomando todas las métricas que nos entrega, en este caso, es un servidor que está en Amazon, puede estar on-premise también. Vamos a monitorear el servidor a nivel de recursos, cómo está su CPU, la memoria, la red, los discos, cómo está la disponibilidad de ese host, qué procesos están corriendo allí, eso es súper importante, porque me interesa saber en algún momento que vea que el consumo de CPU se eleva, pues quiero saber qué procesos lo están consumiendo, qué eventos están aquejando al servidor, lo he reiniciado, he hecho despliegues sobre algunos componentes que están allí y también puedo ver los logs a nivel del servidor. Entonces, pasamos de mostrar la capa de la experiencia digital del usuario
cómo está percibiendo el usuario la atención de la aplicación, y luego podemos navegar hacia abajo en todos los componentes, desde los servicios hasta la infraestructura que soporta esa experiencia de usuario. La siguiente pregunta es, eso está muy bien, pero ¿qué tan difícil es montar este tipo de soluciones? Y aquí, bueno, les voy a contar que en realidad Dynatrace es supremamente sencillo de implementar. De hecho, por la misma consola, sin que haya ningún dato aún cuando ustedes comienzan a usar Dynatrace, lo primero que van a necesitar es desplegar Dynatrace. Y la misma consola los va guiando. Ya sea que los componentes estén en la nube o los tengan en sus data centers, lo primero que hay que hacer pues, es seleccionar la plataforma, o si es un Platform as a Service, pues también están las instrucciones para que lo hagamos. El objetivo final aquí es poder desplegar un One Agent. Les decía que esto es un solo agente lo que se va a desplegar. No tienen que montar un monitoreo de infraestructura, luego monitoreo de servicios, luego modificar código fuente, nada. No tienen que modificar ninguna línea de código. Simplemente instalan un agente, esperan el reinicio de los procesos y ya. La automatización de Dynatrace comienza a encontrar la información, a traerla a la consola central y armarnos nuestro mapa de dependencias que llamamos Smartscape. De allí es lo que nos va a mostrar es todas las capas de lo que pueden afectar la experiencia de usuario. Empezando desde el data center. Si yo tengo componentes en mis data centers en alguna ciudad de México, o si tengo yo algunos componentes que me llevé hacia la nube, en Azure o en AWS, aquí podemos hacer el monitoreo central. Dynatrace nos empieza a encontrar las relaciones que hay entre los servidores donde tenemos nuestros agentes instalados. Entonces, ya nos empieza a armar como una especie de CMDB en vivo, en tiempo real, de lo que está ocurriendo con mis servidores, cada uno de ellos con quienes se habla a nivel de, ya sin importar si está on-premise o está en la nube. Luego arma la capa de procesos y allí el mismo agente empieza a descubrir qué procesos están corriendo en el sistema operativo y nos los alimenta. Aquí ya no, lo que vemos es que cada nodo representa a un proceso de sistema operativo, si es un proceso Java, si es un proceso .NET, si es un proceso PHP, las relaciones que hay de unos con otros, cómo se mezclan los procesos de Java con los procesos de microservicios, con los procesos que tengo por allá de base de datos. Todo esto es automático. Y la siguiente capa que él nos arma, pues la capa de servicios, en donde tengamos lógica de la aplicación, Java, .NET, PHP, Node, etcétera. Él se mete allí, nos da los tiempos de respuesta, tasas de fallos, con quién se tiene que hablar para dar una respuesta al usuario. Toda esta información está quedando aquí. Y finalmente son las aplicaciones las que nos dan el contexto de qué es lo que soporta una aplicación a nivel vertical. Entonces, como ven, ese mapa que íbamos viendo capa a capa horizontal, ahora lo vamos vertical y puedo saber una aplicación determinada en qué componentes de infraestructura se basa o un componente de infraestructura, qué procesos, qué servicios, qué aplicaciones soporta y con quién se relaciona para poder atender esa aplicación. Entonces, como ven, podemos empezar a recorrer esto de forma horizontal, vertical, y la principal ventaja es que no tenemos que hacerlo nosotros, sino que lo hace el motor de inteligencia artificial. Les decía, él es el que está recorriendo toda esta información. Y cuando hay alguna de las métricas de todas las capas que sale de lo normal, empiezo a reconocer menos tráfico, empiezo a tener tiempos de respuesta más altos, se me empieza a quedar corta una infraestructura, un recurso de infraestructura, la CPU, la memoria, cualquier alteración, él la va a detectar y nos va a abrir una investigación. Y básicamente lo que hace acá es que cuando hay un problema, él lanza un análisis. En este caso, Davis, nuestro motor, realizó un análisis de 1.672 millones de dependencias para encontrar este análisis. Lo hace él solo también. Primero nos dice cuál es el impacto para el negocio. Como vimos, ya sabemos qué usuarios son, qué estaban haciendo, etcétera. Ahora él puede atar un problema que ocurre en mi infraestructura, cómo impacta y a quiénes impacta. Es por eso que me puede decir cuántos usuarios, en qué aplicación y qué estaban haciendo. Ese impacto es muy importante. Lo segundo es, ahora, ¿cuáles fueron esos comportamientos anómalos?
Mis robots se vieron afectados, los robots que configuramos para probar la aplicación de forma proactiva. Pueden detectar problemas, pero también mis usuarios reales comenzamos a percibir un comportamiento de degradación de tiempos de usuario. Comenzamos a ver que ahora eran tiempos de 8 segundos cuando el comportamiento normal que aprendió nuestro motor era de cerca de 2 segundos y medio. Entonces allí, estos son los indicadores que le hicieron empezar la investigación. Y esa investigación lo lleva a recorrer todo este mapa vertical, horizontal, encontrar todas estas conexiones para definir que el problema es causado por un servicio que se llama Check Destination, que está afectando la saturación de CPU, por saturación de CPU a 2 servidores a nivel de infraestructura, y que de hecho hay por acá un cambio que ocurrió en mi código. Alguien, digamos que desplegó un nuevo cambio de una nueva funcionalidad, y eso está atado a que se empezaran a degradar mis tiempos de respuesta y que empezara a usar de forma anómala la CPU. Él hace todo este análisis de forma automática. De hecho, nosotros ni siquiera tuvimos que estar allí presentes. Él nos graba un replay, pues nos permite hacer un replay de lo que ocurrió en ese problema y cómo evolucionó en la mañana cuando ocurrió, en la madrugada, cómo empezó a afectar la CPU y eso cómo afectó a mis servicios, y mis servicios cómo finalmente terminaron afectando a mis usuarios y a mis pruebas. Esto se los muestro porque Dynatrace nos protege de todas estas síntomas o todas estas alarmas que podrían empezar con otro tipo de monitoreo a inundar nuestro área de TI o de Helpdesk. La idea de Dynatrace es entonces apoyar con la inteligencia artificial todas estas tareas, que luego también nos puede avisar a través de correos electrónicos o de mensajes a diferentes plataformas que ya utilicen nuestros equipos. En realidad, pues el siguiente paso para todos los interesados es que podamos sentarnos a platicar con más tiempo, más enfocados a cada uno de ustedes. Pero bueno, lo que quiero platicarles en esta lámina es que Dynatrace está apoyándonos, disponibilizando un ambiente por 15 días para que cada uno de ustedes, de los que están interesados en aprovechar los beneficios que les hemos hablado yo y, bueno, Pedro y yo, el burro, Pedro y yo sobre Dynatrace, puedan aprovecharlos, puedan poner a trabajar a Stefanini y a Dynatrace para su negocio, ¿no? Hemos desarrollado también una campaña que les vamos a hacer llegar donde pueden solicitar este ambiente, nosotros les apoyamos a montarlo lo más rápido posible y que puedan aprovechar justamente esto que estamos haciendo con Dynatrace y que puedan empezar a ver en tiempo real, tener una visión más amplia de lo que está aconteciendo a su negocio, no solo para los clientes finales, sino también para clientes internos, ¿no? Pueden medir cómo se están conectando sus usuarios a su infraestructura, si están siendo atendidos, si la información está corriendo de manera correcta y sobre todo tener un único punto de verdad, como bien comentaba Pedro, para lograr esto, ¿no? Entonces, les haremos llegar un video muy corto de unos 5 minutos sobre esta campaña. Aquí les dejo un código QR y el enlace donde pueden darle clic y descargar el software. Podemos tener una plática mucho más rica para ustedes sobre qué es la herramienta y todos los beneficios en una sesión posterior ya más individualizada. Y bueno, pues realmente con eso me gustaría terminar este mensaje y pues seguir al tema de saber si quieren, si tienen dudas y quieren que platiquemos algo al respecto, ¿no? Por nuestra parte, pues agradecemos mucho el tiempo que nos han dedicado a escuchar esta sesión, esta plática de cómo Stefanini y Dynatrace pueden apoyarlos.